Reunidos para estudiar la palabra del Señor. Yo sé que usted se ha levantado esta mañana pensando en la escuela dominical, pensando en que íbamos a estar acá reunidos para estar pendientes de aquello que Dios ha preparado para nosotros. Y es algo hermoso lo que vamos a estudiar hoy, y va a estar basada esta lección en 1 Samuel capítulo 5. Y es la clase número 7 de el volumen 11 de nuestros expositores. Y tenemos allí, hermanos, el tema de la lección en la pantalla. Vamos a decirlo todos. El juicio divino sobre los filisteos por causa del arca. Una vez más, el juicio divino sobre los filisteos por causa del arca. Y el pensamiento central dice: la reverencia ante la presencia majestuosa de Dios es indispensable para agradar al Señor. La reverencia es el respeto, es el honor, la manera de adorar a Dios debidamente. Eso es reverencia, porque muchos pueden adorar a Dios, pero no debidamente, faltándole el respeto. Entonces, cuando hay reverencia, entonces Dios se agrada y nos bendice. Aquí vamos a tener una lección, la cual nos va a indicar a nosotros acerca de la ausencia de la presencia de Dios en un pueblo. ¿Para quién esta presencia fue asignada? Pero luego tenemos la presencia de Dios en otro pueblo, para quien la presencia de Dios no fue asignada. Los resultados son diferentes. Nosotros tenemos que entender esto, que no es solamente porque Dios está presente, sino en medio de quienes Él está presente. Y esto es muy importante. Porque si nosotros estamos viviendo una vida consagrada al Señor, podemos decir como Moisés: si tu presencia no va conmigo, yo no salgo de este lugar, no me voy de acá, yo no voy a la tierra de Canaán. Tu presencia tiene que ir conmigo. Pero si nosotros estamos en desobediencia y vemos que queremos que la presencia de Dios vaya con nosotros, ¿qué sucede? Ni siquiera le digamos a Dios que vaya con nosotros, porque, hermano, no va a ser de bendición para nuestra vida la presencia de Dios, debido a que no vamos a tener reverencia ante esa presencia. Por eso dijo Jesucristo: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí yo voy a estar, en medio de ellos. La palabra en medio significa que Él va a estar presente para ayudarlos en todo momento. En todo momento. Hay gente que le dice a Dios: Señor, camina conmigo, voy de vacaciones. Señor, camina conmigo, que voy para allá a China. Y la presencia de Dios no va. ¿Por qué no va? Porque en vez de ser de bendición, va a venir a ser de castigo. Y eso lo tenemos comprobado en la Biblia, porque Santiago lo dice claramente: no digáis mañana voy a tal lugar. Di si Dios quiere, porque el asunto es que queremos que Dios vaya con nosotros, pero no le hemos pedido permiso a Dios para hacer cualquier proyecto, para hacer cualquier cosa. Tenemos que saber que Dios tiene que tener en sí nuestra petición. Señor, ¿qué quieres que haga con este asunto que tengo o ha llegado a mis manos? ¿Qué quieres que haga con este proyecto? ¿Qué quieres que haga con esta situación? ¿Vas a caminar conmigo o no?
cuando los israelitas tenían guerra con los filisteos o con otras naciones, los reyes que se consagraban al Señor iban en oración y le decían: Dios mío, ¿salgo a la guerra? ¿Sí o no? ¿Vas a pelear tú por nosotros o no? Y hasta que Dios les decía que salieran a la guerra, salían, porque iban ellos con esa confirmación de que iban a ser victoriosos. Pero cuando los espías llegaron de allá de la tierra de Canaán con la información y luego el pueblo renegó, que no quería subir, en el primer capítulo de Deuteronomios, Moisés se lo recuerda, y el pueblo quería subir porque quería demostrarle a Dios que sí confiaba en él. Le decía al pueblo: vamos a subir y vamos a vencer a esos que están allí, porque nosotros hemos pecado contra Dios y vamos a demostrarle a Dios que sí queremos estar allí. Y le digo a Moisés: no vayan, no vayan. No crean ustedes que Dios va a ir con ustedes. Dios no va a ir con ustedes. Ustedes van a salir derrotados, porque la presencia de Jehová no estará entre vosotros. Y algunos de ellos se fueron, y ahí venían derrotados, porque Dios no estaba con ellos. No es el hecho de ser pueblo de Dios. No es el hecho de decir: es que yo amo a Dios y Dios me ama y yo sé que Dios me va a respaldar en todo. No, Dios no va a respaldar en todo. Pensemos en el apóstol Pablo, que fue llamado a la obra misionera. Y él quería ir a cierto lugar a predicar. Y el Espíritu Santo le dijo: no, vete para Macedonia. Y el apóstol Pablo no dijo: si ando en obra misionera, ando predicando la palabra, yo no necesito que me digan algo más. Ya Dios me envió a predicar, ya me ungieron, ya pusieron sus manos sobre mí, la iglesia ayunó, el Espíritu Santo les habló. Y yo ahora estoy en la obra misionera, ahora pues ni modo, yo tengo que cumplir mi misión. Yo estoy predicando de todas maneras, no estoy haciendo nada malo. Pero el Espíritu Santo le dijo: no vayas, vete para Macedonia. No es asunto de que uno sea ministro, no es asunto de que uno sea un trabajador en la iglesia, no es asunto que uno sea alguien que tenga licencia para hacer las cosas. Es que si Dios quiere, es que si la presencia de Dios va con nosotros o no. Porque de ahí, en vez de tener libertad, tenemos libertinaje, y el libertinaje es pecado. El Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo: Felipe, vete al desierto. Y Felipe obedeció, por un hombre nada más. Y luego la obra se completó. Eso es cuando Dios habla. Pero ¿qué tal si Felipe dice: en mi agenda no está el desierto? En mi agenda están estas ciudades, pero no está el desierto. Le dijo Dios a Moisés: levántate, Moisés, porque vas a ir a la tierra prometida, mas sin embargo, yo no iré contigo, pero mi ángel va a ir, pero yo no. Qué tremendo eso. Fue cuando Moisés le dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no salgo de este lugar. Entonces le dijo Dios: dile a esas mujeres que se quiten todos los zarcillos de sus narices, de sus orejas, de su cuello, porque puede ser que yo me meta y vaya con ellos, pero a medio camino yo los mato. ¿Se da cuenta? La presencia de Dios puede ser de bendición o puede ser de castigo para nosotros si no obedecemos.
Y Moisés le tuvo que hablar a los hombres y a las mujeres. Así dijo Jehová. Y todos se tiraron a llorar y se doblegaron, se humillaron ante Dios y se quitaron todo aquello. Entonces dijo Dios, ahora sí voy con ustedes. Ahí voy a estar. Y Moisés salió. ¿Para qué queremos nosotros la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Para que venga a enojarse Dios por lo que estamos haciendo en nuestra vida privada? ¿Usted cree que Dios solamente está en la iglesia? ¿Que Dios solamente está en el altar? ¿Usted cree que Dios no va con nosotros cuando salimos y hasta oramos y Él va con nosotros? Pero puede ser que vaya enojado con nosotros y nos pase algo. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Jacob regresó a la tierra de Canaán, después de estar fuera por muchos años, Dios le dijo, sube a Betel. Se lo dijo primero allá, donde estaba con su suegro. Sube a Betel, allá donde ungiste aquella piedra. Pero ¿qué hizo Jacob? Regresó, pero no fue a Betel. Se quedó como 10 años negociando con los habitantes de Canaán. Dios iba con él, pero él tardó en ir a Betel. ¿Y qué pasó con Jacob? ¿Qué sucedió? Violaron a su hija Dina. La violaron. Y luego tenemos a Rubén y a Leví que fueron y mataron a todos aquellos muchachos de la ciudad después de haberse circuncidado. Cuando estaban en su pleno dolor, llegaron y los mataron a todos. En la bendición de Jacob, ninguno de ellos recibe la bendición que recibe Judá. Y de Judá vino Cristo Jesús, pero cada uno de ellos tenía que ser parte de esta bendición. Si el primero fallaba, el segundo le seguía. Y tenemos ahí que llegó hasta Judá, porque Judá estaba en bendición, en obediencia delante de Dios. Y nunca se le va a ser quitado el cetro a Judá. Pero al fin dijo Jacob, después que le pasó todo esto, subamos a Betel. Y subió a Betel. Pero antes de subir, había lo que hizo Jacob. Llamó a todas las mujeres y les dijo, vamos a subir a Betel, a la casa de Dios. Y quiero que todas ustedes me traigan sus joyas, sus aretes, toda prenda de oro que tengan y la depositan en este manto. Porque si van así como están a Betel, Dios las mata. Y todas las mujeres se quitaron todo y las pusieron ahí. Y dice la Biblia que Jacob agarró ese manto con todas las joyas y se fue lejos a esconderlos donde nadie lo viera, para que las mujeres no llegaran y lo agarraran otra vez. Y los escondió, dice, bajo un encino. Y después que hizo eso, le dijo, subamos a Betel. Y subieron a Betel. Hay cosas que nosotros tenemos que entender en la Biblia. ¿Cuántos queremos que la Biblia es la palabra del Señor? La palabra de Dios. Pero ¿por qué aceptamos unas cosas y otras no? Porque unas cosas sí las creemos y otras no. Porque unas cosas sí las aplicamos para nosotros y otras no. Si creemos en la palabra de Dios, si decimos que Dios está acá,
Imagínese usted a una hermana en la iglesia que esté muy bien vestida cristianamente en la iglesia y que luego dice, como voy a ir por allá, de repente se pone todas las joyas que quiera ponerse y anda para acá y hasta los labios, un balín aquí, otro en la lengua, y anda con todo ahí porque no está en la iglesia, anda libre ahora porque es cristiana, pero ni modo, no está en la iglesia, se puede vestir como quiera. Mas sin embargo oró a Dios y le dijo, Dios mío, acompáñame, yo voy a salir, yo voy a ir por allá, yo voy a ir por acá, voy a ir a arreglar este negocio, voy a ir a hacer este proyecto. ¿Creen ustedes que Dios realmente le va a acompañar? Y si la acompaña, es mejor que no la acompañe, porque puede venir castigo. Y eso es terrible, terrible. Nosotros pensamos que con Dios podemos jugar, pero en la lección de hoy nos vamos a dar cuenta que nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Allá no había iglesia con Jacob, ni con Moisés había una iglesia con la doctrina que tenemos, que Dios le dio a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Mas sin embargo, imagínense, esto está en Génesis lo de Jacob. En Génesis no había pastor, no había diaconisa, no había nada de eso. Pero ¿por qué Jacob tuvo que enterrar todas las joyas bajo el encino antes de subir a Betel? Tiene su secreto, tiene su virtud. No es asunto nada más, hermano, de decirle al Señor que vaya con nosotros. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es que sí? Queremos que Dios esté con nosotros. Oiga bien el versículo como dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo no dice, si Dios es con nosotros. ¿Se da cuenta de la diferencia? No dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No dice así. Dice, si Dios es por nosotros, por alguien que sea por alguien, quiere decir que se va a esmerar, porque alguien puede caminar con usted y ni siquiera le importa nada, ¿verdad? Puede estar a su lado, puede caer al río y estarse ahogando y aquel con el salvavidas aquí. Ora a Dios, hermano, ora a Dios. Pero cuando la persona es por usted, da su vida por usted. Se esmera para que usted sea feliz. Porque es por usted. No es solamente que está con usted. Porque cuánta gente está con uno, hermano. Y son más peligrosas que otra cosa. Pero que sean por uno es algo diferente. Si Dios es por vosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Él nos cuida, Él va a pelear por nosotros. Eso es algo que tenemos que entender. En esta lección, los filisteos se robaron el arca. Se la robaron. Porque ellos veían que Israel tenía victoria en sus batallas. Porque el arca estaba allí y ellos atribuyeron todo al arca. Y dijeron, bueno, vamos a llevarnos el arca del pacto porque estamos viendo que este pueblo por causa de esta arca tiene victoria en las guerras. Y se la llevaron. Y la tuvieron que regresar porque tumbó a Dagón. El dios de los dioses era Dagón. Dagón era el padre de Baal. Era el padre de Astarot. Era el padre de todos esos dioses fenicios. Dagón no era un dios cananeo. Era un dios asirio.
era el padre de todos esos dioses. Tenían ciertos templos en algunos lugares que le habían levantado. Y uno de esos templos estaba en una de las ciudades de los filisteos. Y cuando se llevaron el arca, cometieron el gran error de llevar el arca al templo de Dagón. Y se lo pusieron allí enfrente. Porque ellos querían ganar las guerras. Pero lo que ellos ignoraban era que habían empezado una guerra contra Jehová. Note bien cuando se robaron el arca. En ese momento dice la Biblia que cuando se llevaron el arca, en el capítulo 4 de 1 Samuel, versículo 18, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. El sacerdote Elí, como castigo de Dios por no corregir a sus hijos, que estaban haciendo barbaridades en el tabernáculo. Porque era hombre viejo y pesado. Los sacerdotes usualmente eran gorditos, porque ellos tenían que comer ciertas partes de cada sacrificio. ¿Se imagina usted? Se lo tenían que comer. Era duro ser sacerdote en ese tiempo. Porque se tenía que comer y comer y comer. Así que la mayoría eran gorditos, bien saludables, decimos en nuestros países. ¿Y cómo está fulano? Bien saludable está ese hermano, lleno de vida. ¿Y la hermana cómo está? Olvídese, hermosísima. Sí, no olvídese, mire. Un cuerpazo que se ha echado así, mire. No, y antes pesaba 75 libras, hoy pesa 300. La hermana está bien hermosa, dice, ¿verdad? Los sacerdotes estaban siempre así, bien hermosos. Y dice que Elí era uno de ellos, era el sumo sacerdote, era hombre viejo y pesado. No que caía mal, no era pesado, ¿verdad? De libras. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, oye bien lo que pasa acá, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Mire qué tan importante era tener el arca, que el corazón de cada judío estaba ligado, pegado al arca, porque el arca representaba la presencia de Dios. Recuerde que ahí estaban las 2 tablas que Moisés había bajado de Sinaí. Ahí estaban las 2 tablas de los 10 mandamientos metidas en el arca. Ahí se incluyó también la vara de Aarón que floreció y una urna del maná que caía del cielo. Que si la vara y la urna permanecieron siempre, es posible que no. O es posible que la vara quizás nunca se puso adentro porque quizás no cabía. Pero si se puso adentro era porque era una vara muy diferente a las varas pastorales. Habían diferentes clases de varas. Pero sí, las 2 tablas de la ley permanecían allí adentro del arca. Y era tan importante el arca que
Si el arca no estaba allí, ellos sentían que Dios no estaba con ellos. Y mire lo que le pasó a la mujer de Fines. Que cuando oyó que los filisteos se llevaron el arca, le vinieron a ella los dolores de parto y dio a luz. Ahora, está la palabra ahí de repente, porque no era tiempo. Cuando la presencia de Dios se aleja de un hogar, se aleja de un matrimonio, se aleja de un cristiano, de repente así pasan las cosas tan fuertes y tan negativas que la gente se queda tan asombrada, boquiabiertas. ¿Y cómo fue que pasó esto? Hay un accidente acá. Algo sucede con alguien aquí. Luego aquel se golpeó. Luego el otro se enfermó. Luego que sucede algo con el trabajo. Luego que sucede algo con el hospital. Luego que sucede algo con lo otro. Y es una cadenita. Y es una cadenita. Hasta que la persona viene y se humilla ante la presencia de Dios. Y dice: Señor, te he fallado. Perdona mis pecados. Dios para el juicio. Pero hay gente que está sufriendo y no le importa nada. Ve que sucede esto, ve lo otro, ve lo otro, ve lo otro, ve lo otro, y no le importa nada. Dios hablando, Dios golpeando, Dios chicoteando acá, Dios cacheteando acá, para que despierten. Y ni así despiertan usted. Qué terrible es eso. Mire lo que pasó con esta mujer. Versículo 20, y al tiempo que moría. Qué tremendo, hermano, es el haber tomado el arca de su lugar, de en medio de Israel, trajo muerte terrible. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. Traspasada es la gloria de Israel. Era la gloria de Israel. Era el privilegio más grande que Israel tenía. Esta mujer sabía lo que el arca significaba. Esta mujer sabía lo que el arca era para ella. Que murió dando a luz. Y dijo todavía: mi niño se va a llamar Icabod. Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. 3 muertes. Una familia tocada, porque la presencia de Dios ya no era por ellos. Entonces dice el capítulo 5, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, una de las ciudades de ellos. Y nosotros vemos acá, hermano, que la palabra Ebenezer significa piedra de ayuda, pero se traduce como: hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hasta aquí. Ebenezer. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Ahora, Dag en hebreo quiere decir pez. Dagón. Esta estatua, según los estudiosos, era mitad hombre y mitad pez. Y bueno, era el que ayudaba al cultivo, era el Dios que originaba
todo lo que era la bendición para los pueblos, según ellos. Y nadie podía vencer a Dagón, porque Dagón era el dios de los demás. Era el padre de Baal, era el padre de los demás dioses fenicios. ¿Quién podía contra Dagón? Según ellos. Pero llevaron el arca. Y ahí se demostró quién podía más. Mire lo que sucedió. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. ¿Se imagina usted el arca al lado de un ídolo? ¡Qué blasfemia tan grande! Pero Dios lo permitió, porque Dios lo hubiera evitado antes. Pero Él lo permitió, porque Él quería demostrarle a los filisteos que Él era más grande que Dagón. Que Dagón en sí no era nada. Dice Pablo que los ídolos no son nada. Nada. Yo no sé por qué la gente adora ídolos, imágenes, sabiendo que no los oyen. No oyen. Que vayan y que vean las orejas a ver si no tienen ni aquí ni el hoyo que le hacen las orejas. Está cerrado todo. No se mueven para nada. No caminan. No ven a nadie. Bueno, usted sabe que es óptico, ¿verdad? Usted ve a un ídolo que está viendo así recto, pero cuando usted se mueve para allá, como que lo está siguiendo con la vista. Sí, pero es asunto óptico nada más. Pero pensemos nosotros, hermano, que un ídolo no tiene poder. Para nada, en lo absoluto. El hombre, por no haber encontrado al Dios verdadero, pues hizo su propio Dios o dioses, porque el hombre tiene espíritu y de alguna manera sabe que hay un ser más poderoso que él y que es espíritu, pero que a este ser no sabe cómo llegarse a él. Entonces necesita un medio y necesita ver algo con sus ojos y que ese algo sea la representación de ese Dios que él piensa que existe. Y lo hace en diferentes imágenes. Tenemos las efigies de Babilonia, que usted ve allí, que hay mitad hombre y mitad animal. Hay un león, pero el león tiene la cabeza de faraón y el cuerpo es de león. Así que ellos combinaban la imagen del hombre con la imagen de los animales. Por eso Dagón era así, tenía parte de pez. ¿Por qué? Porque ellos tenían esas creencias. Porque no conocían a Dios. No había revelación de Dios. ¿Sabe por qué Israel adoró a Jehová? Porque el mismo Dios se les reveló. ¿Por qué conocemos nosotros el nombre de Dios como Jehová? Porque en el capítulo 6 de Éxodo, por primera vez, Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, yo me les manifesté como el Shaddai, pero ellos nunca me conocieron como Jehová, el yo soy, Yahvé. Nunca me conocieron como Yahvé, sino como el Shaddai. Pero a ti te me estoy dando a conocer como Jehová. Y a partir de hoy mi nombre será Jehová, será Yahvé, será yo soy el que soy. En el hebreo sí quiere decir yo seré el que seré. Porque Dios siempre se proyecta hacia el futuro, siempre. Y aquí tenemos nosotros entonces, hermanos, la gran verdad. ¿Cómo iba a poder Dagón ser más grande que el arca? Eran dos objetos que habían ahí. Recuerde que el arca era un objeto. Dagón era otro objeto. Pero para que usted vea la unción
lo que hace. La vara de Aarón tenía unción. La vara de Moisés tenía unción. Las vestiduras de Cristo tenían unción. En el libro de los Hechos nosotros encontramos que Pablo oraba ungiendo los mantos o orando por los mantos. De alguna manera él hacía esto y se lo llevaban a los enfermos que estaban a la distancia y ponían el manto sobre los enfermos y sanaban. La sombra de Pedro tenía unción. O sea que la unción se proyecta a través de las cosas. Así que en Dagón estaba la unción satánica y en el arca estaba la unción divina. Ahí había una guerra de unciones. La guerra de los dioses. Y luego, hermano, sucede algo y vamos a leerlo. Versículo 3. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, han de haber dicho, vamos a ver cómo está todo por allá ustedes. He aquí Dagón, postrado en tierra, delante del arca de Jehová. ¿Se da cuenta? Dagón se inclinó, un objeto ante el otro objeto. La diferencia era que este objeto del arca había sido diseñada por Dios. Su construcción había sido diseñada por Dios. Recuerde que todo lo que había en el tabernáculo había sido diseñado por Dios. Le dijo Dios a Moisés, vas a hacer todo esto de acuerdo al modelo que se te ha mostrado en el monte. El modelo se mostró y Moisés tenía que seguir todas esas especificaciones de materiales y todo lo que Dios le había indicado. Pero un objeto se postró al otro objeto. Aquí no estamos hablando de gente. Aquí no estamos hablando de personas. Aquí estamos hablando de objetos, cosas inertes, pero que había una vida impregnada en uno de esos objetos. La presencia de Dios estaba allí, ¿verdad que sí? Ahora, si eso pasa con los objetos que son inertes, imagínense el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que Dios dijo, no toquéis a mis ungidos, dice Jehová. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que nos identifica. Somos sellados ya con las arras del Espíritu Santo. No toquéis a mis ungidos. Usted es ungido por el Espíritu Santo. Usted es ungida, mi hermana. Usted tiene que saber que la presencia de Dios está en su vida y hay que saber reverenciar esa presencia en nosotros. Nunca nosotros vamos a estar solos, aunque pensemos que nadie nos está viendo. Con nosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y si no hay reverencia, vamos a caer en problemas con Dios. Y eso es terrible. Vamos a caer en problemas con Dios. Por eso hay muchos creyentes que en vez de ser más espirituales cada día, van decayendo y no tienen fuerza para levantarse. Y se les quita el interés de consagrarse. Se les quita el interés de amar a Dios. ¿Por qué? Porque sus fuerzas van decayendo. No le tienen reverencia a Dios para nada. Para que vea usted que un mal pensamiento es falta de reverencia a Dios. Porque usted puede ocupar 5 minutos pensando mal en contra de su hermano. En esos 5 minutos, usted puso el arca junto a Dagón y no va a tener victoria. Mira lo que sucede. Lo encontraron postrado en tierra delante del arca de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? El dios Dagón como que sabía que lo que estaba allí era más grande que él. Era la presencia de Dios.
y se postró ante el arca. Cuando llegaron los filisteos, vieron a Dagón que estaba postrado. Me imagino que cayó así recto, porque no se podía hincar. ¿Me entiendes? Ha de haber tenido, si tenía la mitad del cuerpo cara de pez, no tenía ni piernas. Para nada. Pero estaba tirado así, mire, frente al arca. ¿Y qué hicieron los filisteos? Fue un accidente. Usted sabe que hay gente que dice, no, eso fue un accidente usted. Eso ni pasa, algo sucedió. Eso fue una chiripada. ¿Se acuerda esa palabra, verdad? Que fue así nada más. Nosotros tenemos que entender esto, hermano, que con Dios no hay nada de eso. Dios es un Dios serio. Él no anda con casualidades. ¿Usted cree que las cosas que han pasado han sido por casualidad? No. Dios tiene un propósito en todo. En todo. Ya sea bueno, ya sea malo, Dios tiene un propósito para nuestra vida de todas maneras. Se levantaron y dice, y volviéndose a levantar de mañana del día siguiente de aquí, que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Vino una vez más. Los filisteos vinieron a ver cómo estaba el día siguiente y estaba peor el asunto. El primer día solamente se había caído, no se había quebrado. Y lo volvieron a levantar y lo pusieron en su lugar. Dagoncito, no te caigas, hombre. Yo creo que hasta le echaron glue y no sé qué cosa más para que no se cayera. Lo afirmaron más. Pero sucedió algo. Que cayó el día siguiente cuando llegaron. Dagón no estaba en el mismo lugar, pero ahora estaba peor. Porque su cabeza había sido quitada. Lo encontraron descabezado. Y luego dice, y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Esas manos de ayuda para los demás se las cortaron. Estaban sobre el umbral. Hermano caballero, ¿cuál es el umbral de la puerta? Dice que estaba sobre el contramarco. Tiene que estar en la parte de abajo. Porque las manos cayeron y de alguna manera se fueron rodando y estaban ahí, sobre el umbral. Posiblemente le están llamando umbral a la parte de arriba como también a la parte de abajo. A menos de que hayan volado las manos y que se hayan quedado trabadas allá. Ahí sobre el umbral. El punto es, hermano, que quedaron allí y nace una superstición. Porque el que no cree a Dios es supersticioso. El que no cree a Dios pone ajos en la puerta. ¿Verdad que sí? Y una herradura. Ahora, ¿para qué pone el ajo, los ajos y la herradura en la puerta? Para que no le hagan mal de ojo. Para que no entre el diablo. Ya el diablo está dentro, lo que pasa es que no se puede salir. No se puede salir el diablo porque ahora hasta que quiten los ajos y entonces se sale. Ponen muchas cosas para muchas cosas. Otros ponen las escobas atrás de la puerta. Otras hermanitas le ponen un manto rojo a los niños para que no le hagan mal de ojo. ¿Verdad que sí? ¿Usted sabe la palabra mal de ojo de dónde viene? Viene de los judíos. Y el mal de ojo tiene un significado de que la tradición cuenta que Jacob le dijo a sus hijos, cuando vayan a Egipto, no vayan
todos a entrar juntos por la misma puerta, porque les pueden hacer mal de ojo. Ajá. En otras palabras, mal de ojo es que los ven y atrae a la gente y dice, wow, ¿y esos qué? Y miren cómo vienen vestidos. Eso debe ser gente especial. Esta gente, ustedes ya empiezan a querer tener envidia y muchas otras cosas y a venir en contra. Entonces, lo que sucede es que de repente viene alguien con su criatura y viene alguien por ahí y dice, ¡ay, qué criatura tan hermosa! Y no le despega la vista y esto y lo otro. Y entonces dice, no, mejor me lo llevo porque este le puede hacer mal de ojo. Me va a tener envidia a mí por haber tenido esa criatura tan hermosa. Moisés cuando nació dice la Biblia que era un niño hermoso. Ahora, en la Biblia la palabra hermoso no es solamente algo que agrada a los ojos, no. Es algo que está allí con un significado espiritual. Las vestiduras hermosas del sacerdote eran vestiduras santas, vestiduras ungidas. Aún cuando Esteban dice que Moisés era hermoso, era porque era virtuoso el niño, era virtuoso. Entonces, la hermosura en la Biblia habla de virtud, habla de tener cierto poder. Entonces, son cosas que hay allí, ¿verdad? No sé cómo es que esto trabaja, pero ¿hay alguien aquí que le hayan hecho mal de ojo? El hermano dice que la esposa le hizo mal de ojo, por eso se casó con ella. Bueno, el punto es, hermano, que acá tenemos nosotros ciertas supersticiones. Y oiga bien la superstición que se levanta porque no conocen a Dios, dije. El que no conoce a Dios trabaja con todo esto, hermano, con todo esto. Yo recuerdo una vez que nos escapamos de la escuela y nos fuimos a meter a la iglesia católica que estaba al lado. Y estaba abierta y estaba sola. Y usted sabe cuando está chavalito, ¿verdad? Pues uno es curioso. Y vimos ahí a un santo que estaba bien vestido. Y no estaba metido en ninguna vitrina ni nada de eso. Y llegamos y con curiosidad, ¿verdad? Lo vimos ahí el santo y levantamos la falda. Y cuando levantamos las faldas del santo, no tenía nada, era un palo que venía allá para arriba, así, miren. Y nosotros pensamos que tenía cuerpo, y era un palo, solamente la cabeza tenía. ¿Se imagina usted cómo puede la gente venerar a estas cosas? No tienen poder. Esto es terrible, hermano, terrible. Esta gente se hincaba ante Dagón, porque Dagón era el Dios Padre. Y dice que cuando su cabeza fue cortada y sus manos, ¿qué quedó? Solamente el tronco. No tenía ni configuración, nada de eso. Quedó un tronco. Lo demás que era de humano se le fue. No te ven que Dios no se metió con la figura del pez, se metió con la figura humana. Le cortó las manos y la cabeza, como quien dice, hasta aquí llegaste, Dagoncito. Ya no vas a ser el mismo, porque ha llegado el arca de Jehová. Y el arca de Jehová no se puede comparar a lo que tú eres. Y luego dice el versículo 5. Mira la superstición que está acá. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. No te pares en el umbral porque si no, ya sabes, vas a poner el pie sobre la cabeza de Dagón. ¿Verdad? El espíritu de los dioses, la superstición. O sea, la superstición dice, bueno, ahí es como el animismo. El que cree en el animismo está tomando el examen
y luego se da cuenta de que perdió el examen. Y dice, la culpa la tengo yo. Porque yo estaba masticando chicle y agarré mi chicle y lo pegué abajo del escritorio. Y el escritorio se enojó conmigo, contra mí. Porque el escritorio tiene espíritu. Entonces la culpa fue mía porque yo lo hice enojar a ese espíritu que tiene el escritorio. Hay un dinamismo. ¿Se da cuenta? Son las supersticiones. Alguien pensó que le fue mal y tuvo un accidente. Hasta cuando llegó a su casa se dio cuenta porque tuvo el accidente. Tuvo el accidente porque se puso la playera al revés. Y digo, por esto fue que tuve el accidente. Es mal augurio ponerse la playera al revés. Son supersticiones. ¿Qué otra superstición, hermana, usted ha oído? ¿Cuál otra? A ver, dígame una de ellas. Debajo de la escalera, una escoba. Abrir una sombrilla adentro de la casa. Tremendo. Barrer la puerta en la noche. Qué tremendo. ¿Pasar el salero? O sea, no hay que levantar el salero, sino que pasarlo, así solamente empujarlo sobre la mesa. ¿O sí? Esas son supersticiones malas. Porque dicen que hay supersticiones buenas. Si usted se golpea el codo, no se lo sobe. Porque quiere decir que va a tener mucho dinero. O sea, hay supersticiones malas y supersticiones buenas. Cuando nosotros fuimos a Turquía, entramos a esta iglesia ortodoxa. Yo no sé si estaba combinada con la iglesia musulmana o era musulmana esa iglesia donde les obligaron a ustedes, hermanos, a ponerse el manto, ¿verdad? Y a un hermanito que iba ahí, como iba con pantalones cortos, no lo permitieron entrar y le pusieron un manto que parecía falda. Andaba así con falda. Pero lo que les quiero decir es esto: cuando yo venía ya saliendo, los zapatos uno se los tiene que quitar y los deja ahí. Yo dije, con solo que no agarre zapatos de otro. El punto es de que me fijé si no habían iguales. Y dije, bueno, aquí están mis zapatos, aquí los pongo. Pero cuando venía saliendo, me doy cuenta de que agarran los zapatos y se los ponen, ¿verdad? Pero yo agarré mis zapatos, me los puse y me quise ir recto y estaba pisando algunas cosas que tienen ahí en la salida. Habían unos dibujos. Y que se me vino alguien encima, empezó a gritarme no sé si en árabe, no sé en qué cosa. Y que me hacía y me señalaba y yo miraba para abajo y pensaba que estaba hablando de mis zapatos. Y yo miraba mis zapatos y más me gritaba cuando no le entendía. Y de repente me doy cuenta que había unos dibujos ahí de dioses. Ay, Señor, me paré en sus dioses, dije yo. Y pego el salto para allá. Cuando pegué el salto para allá, ya se calmó el Señor. Está terrible esto, dije yo. Aquí hasta para caminar hay que tener cuidado. Pero usted sabe que la Biblia habla de pisotear la sangre de Cristo. Esa no es superstición. Para nada. Dice que aquel que no respeta a Cristo, que hace cosas y que no tiene reverencia y que vive su vida como quiere, aún llamándose cristiano, está pisoteando la sangre de Cristo y no puede ya arrepentirse. No es que no haya perdón, hay perdón, pero lo que sucede es que el perdón es solamente para los arrepentidos. Y lo que sucede es que esta persona no se puede arrepentir, se le endurece su corazón y no puede ya doblegarse a Dios. No hay perdón.
para él, porque no se puede arrepentir. ¿Cuánta gente usted no ha conocido así? Que por haber jugado con Dios ya no se pueden arrepentir, ya no, es por demás, están completamente cauterizados. Pablo habla de una conciencia cauterizada, y eso es lo que pasa, ya no entra acá la palabra. Saben que están en cierta desobediencia, pero no se van a arreglar jamás, porque no se pueden arrepentir. No hay sentimiento espiritual en esta persona, para nada, en lo absoluto. Entonces dice que por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Aquí entonces empieza Dios a actuar. No solamente tumba a Dagón, no solamente manifiesta su poder a través del arca, sino que ahora viene contra la gente de Asdod. Y vean lo que Dios hace. Y Jehová los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Aquí en el expositor habla de ese mal que les vino a ellos. Dice que la palabra tumores aquí está relacionado con hincharse, que es una situación parecida a la peste bubónica. Una característica de este tipo de enfermedad es que los ganglios linfáticos se hinchan y forman tumores en diferentes partes del cuerpo. O sea que todo esto conlleva una enfermedad de hinchazón, pero no general en el cuerpo, sino que salen así como bolas, ¿verdad?, en diferentes partes del cuerpo por la mala distribución de lo que es, yo creo que le llaman linfas a ese líquido, ¿verdad?, que esos tubos, esos ganglios linfáticos distribuyen en todo el cuerpo. Y son los glóbulos blancos que se transmiten a todo el cuerpo para evitar las infecciones. Entonces, cuando el poder de los glóbulos blancos se disminuye, entonces las infecciones salen en todo el cuerpo. Y esto pues afecta a la persona de tal manera que sale hasta enfermedades no curables. Y aquí le llama tumores en diferentes partes del cuerpo. Dice, una confirmación de ello es que el capítulo siguiente, 1 Samuel 6:4, ¿verdad? Los filisteos hicieron figuras de tumores y ratones para devolver el arca a tierra de Israel. Usted sabe que la fiebre bubónica que apareció fue causada por los ratones, especialmente allá en Inglaterra, que no sabían de dónde venía, la gente estaba muriendo, hasta que se dieron cuenta que los ratones estaban causando todo eso. Por eso es que son buenos los gatos, hermano, para que no hayan ratones. Dice, vamos a leer el versículo, ¿verdad? 1 Samuel 6:4, cinco tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Fue una plaga. Me imagino que así como en Egipto, Dios levantó también allí, no piojos, ni otras cosas, sino que ratones. Ratones. Eso es juicio de Dios, hermano. Si nosotros nos venimos al tiempo actual, ¿cómo está el asunto con Estados Unidos? ¿Cómo está el asunto con Haití? ¿Cómo está el asunto con Afganistán? ¿Cómo está el asunto con todos esos países que están realmente viniéndose contra la ley de Dios? No hay descanso. La tierra está gimiendo con dolores de parto. Hay incendios que el hombre no puede controlar. Inundaciones terribles. Ahí vienen 2
precipitaciones que si se incrementan pueden destruir de nuevo casas y matar gente. Y luego veamos el comportamiento humano, asesinatos. Pensemos en la pandemia, que según los expertos ya estaba todo solucionado. Pero ahí viene otra ola. Y pensemos qué otra ola va a venir después del Delta. Dice, si tú tienes el Delta, no te preocupes, que con nosotros está el Alfa y la Omega. Usted sabe que son letras abecedario griego, ¿verdad? Alfa, Delta. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál? El Beira. ¿Y el otro? Gamma, ¿verdad? O sea, son caracteres griegos del alfabeto griego. Pero pensemos nosotros en esto, que aquí habían tumores causados por una plaga, y lo dice, ¿verdad? En lo que hemos leído en 1 Samuel 6:4. Y se sabe que los ratones son portadores de este tipo de plaga. Es tan letal una pandemia como aquella que la tercera parte de toda la población de Europa murió de la peste en el siglo XIV, después de Cristo. Qué tremendo eso, hermano. La tercera parte de toda la población de Europa murió por esta plaga. Entonces los filisteos estaban afligidos porque todos estaban muriendo, incluyendo niños, incluyendo toda clase de edad. Y dijeron ellos, no, esto está tremendo. ¿Y saben por qué está pasando aquí esto? Porque aquí está Dagón. Y aquí está el templo. Vamos a mandarlo para otro lado, dicen. Allá no hay templo, allá no está Dagón. Allá posiblemente va a estar el arca dentro de nuestro territorio, mas sin embargo no va a hacer los estragos que está haciendo aquí en Asdod. Y vamos a leerlo. Estamos entonces en ¿qué versículo? Del capítulo 5 de 1 Samuel. Vamos al 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Esa mano de Dios, de Jehová, es dura contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Va a matar a Dagón también, pero si Dagón no tenía vida. Qué tremendo, qué ignorancia, ¿verdad? Qué ignorancia. ¿Por qué usted cree que estas religiones no enseñan todo esto a su gente? Porque les abre el entendimiento. Una persona que esté completamente conociendo la Biblia no se va a hincar ante una imagen. Porque conoce la Biblia, conoce quién es Dios, conoce cuál es la verdadera adoración, conoce cómo se debe de adorar a Dios. Cristo dijo, en espíritu y en verdad. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Qué tremendo esto, hermano, que no dicen, ¿qué haremos del arca de Israel? Sino que dice, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. En Gat no está, no hay templo. Allá no van a haber estragos. Mandémoslo a Gat, otra nación, otra ciudad filistea. Vamos, llevémoslo a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el más grande, y se llenaron de tumores. También allá hubieron tumores. Es tremendo eso, ¿verdad? Pensamos nosotros que cambiando de lugar, usted sabe que muchas veces nosotros decimos, no, en esta iglesia no recibo bendición. Me voy a ir para allá.
Se ve que canta bien alegres ahí ustedes. Yo veo que hay 10 que tienen panderetos y hay 20 músicos ustedes. Hasta trompetas tienen. Me voy para allí porque ahí sí Dios me va a bendecir. Y se va. Y nos damos cuenta que nada de esa bulla trae la bendición. Lo que trae la bendición es la fidelidad a Dios. Hay gente que es infiel en su iglesia y piensa que se tiene que ir a otra iglesia para que Dios lo bendiga. En esta iglesia Dios no lo está bendiciendo. ¿Por qué? Porque no está siendo fiel. Pero el que le es fiel, Dios lo bendice donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Pensamos que es el lugar, pensamos que es el pastor, pensamos que es la gente de la iglesia, pensamos que son las bancas. Dice alguien, en esa banca yo no puedo sentir la presencia de Dios. Están muy duras. Mejor me voy para otra iglesia que tiene las bancas más suavecitas. Allá sí siento la presencia de Dios. Otros andan buscando, sí, privilegios. Andan buscando quizá novias, quién sabe, y vienen a la iglesia y dicen, no, ahí todas las semanas son feas, mejor me voy. Mejor me voy para otra iglesia. Bueno, estoy diciendo lo que ellos piensan. No es que sea verdad, ¿verdad? Entonces, hermano, pasaron el arca a Gad, pensaron que en Gad no iba a haber ningún estrago, pero hubo estrago. Porque la presencia de Dios, aunque estaba ahí en medio de ellos, no era asignada a ellos. Dios estaba demostrando que está en contra de la idolatría. Lo más terrible en un pueblo es que sea idólatra. La idolatría es pecado. Pecado mortal ante Dios. Y ahí estaban los de Gad sufriendo por el arca. La presencia de Dios, como dije al principio, puede ser de bendición o puede ser una fatalidad terrible que llegue. ¿Queremos a Dios en nuestra casa, mis hermanos? ¿Queremos que Dios sea parte de nuestro matrimonio? Entonces, tenemos que tener una posición, no como la de los filisteos, sino una posición delante de Dios de humildad, de entrega, de fidelidad. Porque como un creyente que quiera tener la presencia de Dios en su casa, está permitiendo que uno de los que ahí viven ponga rancheras mundanas, ponga los raperos mundanos que andan ahí diciendo cosas terribles, que haya música que es una blasfemia contra Dios. De un momento puede venir un quebrantamiento a esa casa. De un momento. Hay divorcios en los hogares que pasan en un abrir y cerrar de ojos. Porque la presencia de Dios llegó, pero llegó a destruir por no venerar al Dios Todopoderoso. Hay hijos que de la noche a la mañana caen en las drogas. Hay hijos que de la noche a la mañana pueden estar en un desastre porque la presencia de Dios en esa casa no viene a bendecir, viene a traer tumores. Y ese es el problema más grande, hermano, cuando uno quiere a Dios que esté con uno, pero que uno no le es fiel a Dios. No podemos decirle al Señor, Señor, camina conmigo, sé por mí. ¿Cómo Dios va a ser por uno si uno realmente está pisoteando la sangre de Cristo? ¿Cómo? ¿En qué manera uno puede reclamarle a Dios, Señor, ¿por qué me está pasando esto y esto y esto y esto? Cuando usted es fiel al Señor, van a pasar cosas terribles también, pero no van a ser traídas por la presencia de Dios, van a ser traídas por el mismo diablo. Pero no importa lo que el diablo traiga, si la presencia de Dios es por usted, usted va a vencer, va a ser más que vencedor en el nombre de Jesucristo. Una cosa es que el juicio venga de Dios y otra cosa es que el asunto venga del diablo.
Estando en obediencia, podemos tener luchas grandes, enfermedades, cualquier vicisitud, pero Dios es por nosotros. Pero cuando uno está en desobediencia y el asunto viene de Dios, eso no se quita hasta que uno se humille y se arrepiente delante de la presencia de Dios y le pida a Dios perdón, pero perdón de verdad. No perdón de esos así como cuando alguien se va a confesar con el cura. Dios no es ningún cura. Él conoce nuestro corazón. Él sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. A Dios nadie le puede engañar, mi hermano. Por eso, ¿somos o no somos? Punto. ¿Cómo usted va a querer que Dios sea por usted y camine con usted yendo en el carro, escuchando música mundana? ¿Cómo? ¿Va Dios ahí con usted? Usted ha sacado a Dios de allí. Lo ha sacado. Toda cosa mundana que se incluya en lo que nosotros hacemos, eso saca a Dios. Y eso hay que entenderlo muy bien. O que yo hago aquello porque fulana la hizo, o que yo hago esto, o que yo hago esto porque... No. Toda cosa mundana que uno incluya en sus asuntos, saca a Dios, y ese precio se tiene que pagar tarde o temprano, porque pisoteó la sangre de Cristo en su evento que tuvo. Y Dios no se va a quedar callado jamás. Pisotear la sangre de Cristo es lo más cruel que un cristiano puede hacer. Y el Espíritu Santo se puede contristar, se puede apagar y hasta se puede enojar en contra de nosotros. Dios, hasta cuando ordenó el tabernáculo, él pidió que no se mezclara el lino con otros materiales, que no se mezclara este hilo con el otro, porque eso indicaba su santidad. Pero mezclar las cosas mundanas y cristianas al mismo tiempo, eso es pisotear la sangre de Cristo. Porque no podemos tomar a Dios en este lado y luego venir e incluir lo mundano y lo diabólico en el otro lado. Tenemos que entender estas dos cosas muy bien. Bueno, los de Gad sufrieron, pero ¿qué sucedió ahora después de esta experiencia con los de Gad? Pues vamos a solucionar el problema. Lo tenemos que solucionar. Saquemos el arca de Asdod, llevémoslo a Gad. No trabajó en Gad. Vamos a llevarlo a otro sitio. El asunto es hasta que desaparezcan los tumores. Y luego dice, versículo 9. ¿Ya leímos el 9? El 10 entonces. Dice, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Mandemos el arca a Ecrón. En Asdod, en Gad, no trabajó el asunto. Vamos, mandémoslo a Ecrón. Pero todo dentro del mismo territorio de los filisteos. El hombre hace todo para evadir la justicia de Dios. ¿O no? Que hagamos esto. No, que vayámonos para allá. No, que cambiémonos de iglesia. Que no hagamos esto. Y empieza a hacer sus programitas para que el juicio de Dios se quite, para que se vaya la salvación que llegó. Otros dicen, quizás nos han hecho brujería, porque hay creyentes que piensan que les hacen brujería. Quizás nos hicieron brujería a usted. Ay, Dios mío, y es que tú tienes la culpa, le dice uno al otro. ¿Y por qué? Porque pusiste tu foto en Instagram. Y de ahí lo agarraron. Ahora están haciendo brujería. A saber cuántos alfileres le pusieron a mi foto, que por eso tengo dolor de cabeza. Y empiezan a ver cómo, a qué echarle la culpa. Los filisteos estaban en ese jueguito. Pasémoslo para acá el arca. Pasémoslo para otro lado. Ahora traigámoslo a Ecrón. En Ecrón posiblemente los tumores no van a aparecer y todos nosotros sanamos.
Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, ya habían oído que está pasando en las otras ciudades. Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos, a nosotros y a nuestro pueblo. Ellos sabían muy bien que el arca les traía muerte. ¿Quién no se iba a gozar en decir, el arca de Dios viene hacia nosotros, gloria a Dios? No, ellos no querían el arca porque sabían que el arca estaba matando. Y luego dice, vienen para matarnos. Mire lo que era ceguedad espiritual. Todo esto ellos lo estaban viendo, pero ¿quién de ellos se había arrepentido? Ninguno. ¿Quién de ellos le había dado gloria a Jehová? Ninguno. ¿Quién de ellos reconoció que el poder de Dios es más grande que el Dagón? Ninguno. Levantaron superstición, levantaron cuánta cosa, repararon a Dagón, lo soldaron otra vez. Pero ninguno de ellos se arrepintió. Por eso dice la Biblia que a quien Dios quiere endurecer, lo endurece. Ese es juicio, ese es juicio. Muchas veces pedimos oración por alguien que no quiere venir a los pies de Cristo, que se fue al mundo y que anda en drogas y que queremos que oremos y oremos, pero si ya conoció a Dios, si ya conoció el Evangelio, si ya fue miembro de una iglesia, fue hasta bautizado, tenía hasta privilegio, llegó a ser hasta predicador y ahora anda por allá revolcándose como un cerdo. Entonces, déjeme decirle algo. Dios puede meterlo en juicio endureciendo su corazón, y esta persona jamás se puede convertir, jamás se puede arrepentir. Pobre Ecrón, ¿qué dice el versículo 11? Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos. Mire, seguían haciendo reuniones usted, a ver qué solución daban, sesión tras sesión. Véngase que mañana tenemos una reunión, vamos a ver qué solución le damos a este problema. Eso es lo que pasa. Usted sabe que hay matrimonios que tienen que ir a consejería. Están pagando $100 por cada sesión. Y tienen que ser 10 sesiones para que se arregle este matrimonio ingrato. Y lo tremendo del caso es que este matrimonio es cristiano. Tiene privilegios en la iglesia. Los dos hablan en nuevas lenguas. Los dos tienen una experiencia bárbara en el Evangelio. Son hasta predicadores. Y ahí está en la consejería con un psicólogo o psiquiatra, porque han reconocido que los dos están locos. Mire, y se van. Ahí están. Y el psicólogo o el psiquiatra no es ni cristiano, ni la Biblia sabe. Y les dicen cosas tremendas ahí como para hacerlos creer que ninguno tiene la culpa. Para que no se arrepientan ni busquen a Dios. Pero déjeme decirle algo. ¿Cuándo es que los problemas se pueden solucionar en un matrimonio, en un hogar? Cuando se reconoce que el Dios a quien nosotros servimos es el único que nos puede ayudar. No podemos hacer programitas, ni andar de aquí para allá, ni allá para acá. No. Buscamos a Dios y vivimos. Si no lo buscamos, morimos. Él dice, buscadme y viviréis. Él pide que nos humillemos. Si mi pueblo se humillare delante de mí y oraren y buscaren mi rostro, entonces ¿yo qué? Sanaré su tierra. Porque hay heridas que solamente Cristo Jesús las puede sanar. Vamos a terminar. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos, que dice el siguiente, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Ahora hicieron una decisión de sacar la presencia de Dios de su sitio, de su territorio. ¡Saquemos
a Dios de acá, porque este Dios es el que nos está matando. En vez de decir arrepintámonos y convirtámonos a Jehová, porque Él es el Dios de dioses, Él es el Señor de señores, Él es el que quebranta y Él es el que levanta, Él es el que hiere y Él es el que sana la herida. Humillémonos ante Dios. Pero eso no pasó. No pasó. Luego dice el versículo 12. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Pero si subía al cielo, ¿quién los iba a ayudar? A ver si Dagón estaba ayudando. El pobre Dagón fue el primero que fue tumbado, sin manos y sin cabeza. Ahora no podía ni respirar el pobre Dagón, sin cabeza ahí. Bueno, si respiraba, ¿verdad? Esos no tienen vida. Entonces, ¿qué encontramos acá, hermanos? Encontramos una gran verdad, de que la presencia de Dios no es solamente para que ande con nosotros y nosotros tener un libertinaje de vida. Es para venerarla, para honrarla. Queremos que Dios vaya con nosotros. Seámosle fiel donde quiera que estemos. Guardémonos en nuestra doctrina donde quiera que estemos. La doctrina nuestra no es solamente acá en estas cuatro paredes, es para afuera, para el parque, para los viajes, para el tren, para tu carro, para tu trabajo. Esa es la doctrina. Donde quiera tienes que cargar la presencia de Dios, no para que te traiga tumores, sino para que te traiga bendición y te levante y seas una persona dichosa y que glorifiques a Dios con todo el corazón. ¿Cuánto decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie y damos gracias a Dios por esta palabra tan hermosa.